Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a la clase de matemáticas. Estamos trabajando en el tema de composición de funciones. Tenemos aquí el planteamiento del ejemplo 3, porque recordarán que en el video anterior estuvimos explicando la definición de la composición de la función f, que se da en dos casos, f o g o f. En este ejemplo 3 que vamos a desarrollar, nos están pidiendo exactamente lo mismo: determinar f o g, y como inciso B, determinar g o f. Ya sabemos nosotros que ambos casos se están evaluando en la variable x, así que no vamos a tener problema con el desarrollo. Vamos a plantear el inciso A. La composición f o g en x va a ser escrita de esta forma. Ya dijimos en el video anterior que se escribe de esta forma porque la función f está compuesta con la función g y g está dentro de f. Eso es lo que significa ese corchete. Significa que a la función g la voy a sustituir en la variable x de la función f en cada espacio donde se encuentre la variable. Así que lo que yo voy a hacer ahora es escribir la función f, que es la función general. La función f es esta, 3x más 4. Entonces voy a escribir 3, voy a abrir paréntesis, más 4. Estoy abriendo paréntesis aquí, voy a un poquito más ancho, el paréntesis, más 4. Nótese que esta es la forma de la función f, porque es la función general, la función en la que vamos a sustituir. Y la función g es lo que vamos a introducir en la función f, pero en la variable. O sea, en este caso, g de x es todo esto que está aquí. Y para poder verlo de una forma más clara, la función g de x la vamos a multiplicar de una vez para tener una sola transformación. Un medio de x es un medio aquí, y más un medio por 4 pues es 2. Y ahora esto sería ya el desarrollo de este producto de la función g. Esto es la función g. Así que esto es lo que yo voy a sustituir aquí adentro ahora para acortar el procedimiento. Ahora sí, yo lo que voy a hacer ahora pues es solamente multiplicar. El proceso de composición ya se hizo. Fue introducir el valor de la función g dentro de la función f. La función f es 3, todo esto es x aquí, más 4. Y la función g que se va a sustituir dentro de la función f. Y la función g es un medio de x más 2. Ahora vamos a multiplicar. Esto es lo que nos está indicando aquí, una multiplicación. Así que vamos a multiplicar 3 por un medio de x y nos va a quedar 3 medios de x. Y 3 por 2, 6. El 4 al final está sumando. Note que lo único que vamos a reducir son las constantes porque ese término no se puede reducir más. 3 medios de x y aquí más 10. Entonces, 3 medios de x más 10 es el valor de la composición de f o g en x. Como ustedes pueden ver en el desarrollo, aquí solamente se hizo la sustitución o la composición, y aquí solamente estuvimos desarrollando la multiplicación y al final pues sumamos términos semejantes. Recuerde que ese solamente es el inciso A del ejemplo 3, así que vamos a pasar al desarrollo del inciso B, que es la composición de g o f. Vamos a borrar acá y vamos a continuar con el inciso B. Inciso B, entonces la composición aquí cambia, ya es ahora g o f y igual aquí. Si usted nota, ahora la función en la que voy a sustituir es g, y lo que voy a sustituir en g es la función f. O sea, dentro de esta función yo voy a sustituir esta que está acá. La función g ahora es esta. Ya no voy a tomar esta porque ya la desarrollamos y ya establecimos que g entonces es un medio de x más 2. Entonces, donde está x voy a abrir paréntesis para sustituir con el valor de la función f. Un medio más 2. Ya escribí la función general g en la cual voy a sustituir f.
Y aquí adentro del paréntesis va a ir f de x, que es 3x más 4. Entonces, una vez que ya he sustituido ese valor, lo que sigue es encontrar la composición. Ahora ya escribí la sustitución y hasta aquí tenemos lista ya la composición de la función g o f. Ahora solo es cuestión de multiplicar y reducir términos semejantes. 1/2 por 3 es 3/2 de x. Y 1/2 por 4 pues es 2. El 2 al final está sumando. Estos términos semejantes son los que yo voy a reducir. Así que queda 3/2 de x más 4. Entonces, 3/2 de x más 4 es la composición de la función g o f en x cuando las funciones que nos han dado son g es igual, f es igual a 3x más 4 y g es igual a 1/2 de x más 2. Vamos a avanzar con un ejemplo número 4 para que quede un poco más claro el procedimiento. Así que vamos a avanzar acá, vamos a borrar todo esto acá. Lo que nos piden determinar es lo mismo, así que solamente voy a borrar aquí arriba. Siempre nos están pidiendo la composición f o g y la composición g o f. Entonces este es el ejemplo número 4. Y en este caso f es x sobre x más 1. Y g de x es igual a 2x. Siempre nos están pidiendo, como les dije, lo mismo, la composición de f o g en x y la composición de g o f. Así que procedamos al cálculo del inciso A, la composición de f o g en x. Ya sabemos nosotros que es con la variable x que estamos trabajando. Así que la escritura de eso queda de esta forma. Significa que f, o sea, este valor lo voy a sustituir en cada variable de la función f. Voy a escribir primero la función f y donde está f voy a escribir paréntesis para sustituir después. Entonces, la función f es una fracción. Entonces, aquí arriba yo voy a dejar un paréntesis aquí y voy a escribir otro paréntesis aquí y luego más 1. Note que esta es la forma de la función f. Ahora, ¿qué es lo que voy a introducir en el paréntesis? La función g es lo que dice aquí, de 2x y 2x. Si ustedes notan, el procedimiento es bastante simple en este ejercicio. Así que lo único que voy a hacer en este caso ya es solamente quitar los paréntesis. 2x sobre 2x más 1. Y entonces el resultado que tenemos nosotros, 2x sobre 2x más 1, es la composición f o g en x cuando f es x sobre x más 1 y g es 2x. Vamos a calcular el inciso B, que es la composición de g o f, que va a quedar totalmente distinta a este proceso que estamos desarrollando. Inciso B, aquí lógicamente esto va a cambiar y las letras de las funciones pues igual. Ahora la función f es la que se va a introducir donde se encuentra la variable de la función general. La función general es la que está afuera, en este caso es g y g es 2x. Entonces, donde está aquí voy a abrir paréntesis. Y donde está el paréntesis, ahora voy a sustituir con la función f, que es x sobre x más 1. Multiplicamos y tenemos 2 por x es 2x sobre x más 1. Y este es el valor de la composición g o f de x cuando la función f es x sobre x más 1 y g de x es igual a 2.